vamos a iniciar nuestro repaso del día de hoy, que será únicamente el contenido de la evaluación. Así que, vamos a ver. Bueno, ahí tenemos nuestro contenido, que es acerca de las medidas de posición. Voy a indicarles que únicamente para ejercicio para resolver con fórmula, para el examen será únicamente uno acerca de eh, el cálculo de la asimetría. Yo voy a proporcionarles una tabla, ustedes las columnas, ustedes van a venir y ustedes van a venir y van a completar. Enterado. Gracias, Héctor. Ustedes van a venir y completar los momentos que vayan a necesitar. Van a completarle la varianza, la desviación estándar, seguidamente el coeficiente o los distintos coeficientes de asimetría. Van a realizar entonces 5 cálculos acerca de la varianza, la desviación estándar, coeficiente de Pearson de las dos formas y el coeficiente de Fisher. Con respecto a las medidas de tendencia central, se los voy a proporcionar. Bueno, vamos a iniciar entonces. Buen día para todos. Alabado sea Jesucristo. Nuestra clase de estadística consiste en las medidas de dispersión. Vamos a iniciar entonces con una parte teórica que contará nuestra evaluación. Nos indican que las medidas de posición en las medidas de posición podemos encontrar, dice, las siguientes. Al describir grupos de observaciones, con frecuencia se desea describir el grupo con un solo número. Son valores de la distribución de datos que la dividen en partes iguales, es decir, en intervalos. Los más usados, o de los que hablamos en semanas anteriores, es acerca de los cuartiles, los deciles y por último también hablamos de los percentiles o centiles. Vamos a iniciar entonces con los cuartiles. Nos indican aquí que son medidas de posición que dividen en 4 partes porcentuales iguales a una distribución ordenada de datos. Cuando se requiere, dice, obtener un porcentaje o una parte de la distribución de datos, se pueden dividir la distribución en 4 partes iguales. Cada parte tiene la misma cantidad de datos. Entonces, recordaremos que los cuartiles nos dividen en 4 partes iguales, una muestra o población. Cada una de esas partes nos representa un 25%, recordándoles que únicamente pueden calcularse 3 cuartiles. Esto es debido a que el cuarto cuartil nos lo representa la tabla. Por consiguiente, únicamente vamos a calcular el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Por aquí tenemos la fórmula acerca del cálculo del cuartil. Como ya les había indicado, ejercicios como este no vamos a resolver, pero para hacer injerencia acerca del cálculo del segundo cuartil, aquí tenemos el segundo cuartil debido a que el segundo cuartil está relacionado directamente con uno de los datos de la medida de tendencia central, específicamente con la mediana. Recordando que la mediana nos muestra la mitad exacta de lo que es nuestra muestra o población. Y asimismo el cuartil número 2, que nos representa el 50% del mismo, nos mostrará la misma cantidad. Es decir, concuerda la mediana con el cuartil 2. Tenemos entonces a los deciles. Los deciles, que es otra de las medidas, nos indican que
Los deciles, perdón, dividen una muestra en 10 grupos iguales y que cada decil acumula el 10% de los datos. Entonces, aquí el dato, hasta el dato que podemos calcular será el decil número 9. El decil 10 no vamos a calcularlo puesto que nos lo representa la misma tabla. Asimismo, el decil que se relaciona con la mediana es el decil número 5. Por aquí tenemos el cálculo de los deciles que también se relaciona con el dato de la mediana, pero específicamente el decil número 5. El cálculo de los percentiles. Los percentiles dividen en dos partes, dice las observaciones. Por ejemplo, el percentil 20, P sub 20, es el valor que deja por abajo un 20% y por encima un 80% de las observaciones. Podemos calcular desde el percentil número 1 hasta el percentil número 99. El percentil 100, pues que nos lo representa la tabla. Asimismo, el percentil que se relaciona con la mediana es el percentil número 50. Entonces aquí tenemos la fórmula, pero pues no vamos a realizar cálculo alguno con respecto a esto. Por aquí entonces vamos a recordar que en esta parte me especifica que el cuartil 2 es el que se relaciona con la mediana. Como les había ya indicado, el decil número 5 es el que también se relaciona a la mediana. Y por último, el percentil 50, que también se relaciona con la mediana. Estos entonces son nuestras distintas unidades de medida que tienen relación con uno de los datos de la medida de tendencia central, específicamente con la mediana. Continuando entonces, tenemos a las medidas de dispersión. Recordemos que las medidas de dispersión son también conocidas como medidas de variabilidad y nos van a representar el alejamiento que tienen cada uno de los números con respecto a la media aritmética. Aquí nos indican que son medidas estadísticas que muestran la variabilidad en la distribución de los datos. Estos nos indican qué tan dispersos o qué tan separados se encuentran los datos. Tenemos estas medidas que son las más específicas, siendo estas la varianza y la desviación estándar. Ambas, dice, muestran variabilidad. La desviación estándar muestra mayor dispersión con respecto a la media. Nos indican aquí que la varianza muestra una menor dispersión con respecto a la media. Esto quiere decir, bueno, lo último, que la varianza será la que nos muestre una menor variabilidad o un menor índice de error cuando estemos calculando la separación de un número con otro. Esta parte entonces, que es la varianza, la que nos mostrará el menor índice de error cuando estemos evaluando una muestra o población. Por aquí entonces tenemos que la varianza es una medida de dispersión que representa, dice, la variabilidad de una serie de datos con respecto a su media. Por último, nos dicen el promedio de los cuadrados de las desviaciones medidas alrededor de la media. Por aquí tengo entonces un ejemplo acerca de límites que me representan los pesos. Asimismo tengo al punto medio. El punto medio, recordando que se le llama punto medio al dato, perdón, acá lo tengo, al dato que también se conoce como marca de clase. La marca de clase o el punto medio, por ningún motivo se debe de confundir al punto medio
con lo que es un promedio de la muestra. Bueno, entonces, por aquí tenemos acerca de un análisis sobre las exportaciones, nos indican en millones. Debemos calcular, dice, la varianza y la desviación estándar. Como había ya indicado, es la varianza, el valor o aquel valor que nos muestre menores desviaciones o menores errores en un estudio. Tenemos entonces el procedimiento, que vamos a necesitar la media aritmética para poder calcular lo que es la varianza y la desviación estándar. Para ello entonces, en cada ejercicio únicamente nos van a proporcionar lo que son los intervalos. Asimismo, la frecuencia. Ya quedará, eh, ya quedará como ejercicio el que nosotros vengamos y completemos las siguientes columnas. La marca de clase. Recordando que la marca de clase, eso pues también lo van a necesitar ustedes en nuestra evaluación. Y para el cálculo de una marca de clase, pues consiste en la sumatoria de los límites divididos dentro de 2. Es decir, 5 más 5.5 divididos dentro de 2, vamos a obtener 5.25. Y de esa forma se hará el llenado de toda la columna. Voy a necesitar la multiplicación del punto medio, la columna anterior, multiplicados por cada una de la frecuencia. Entonces, 5.25 por 1, que obtengo 5.25. Asimismo, 5.75 multiplicados por 2 y obtendré la siguiente cantidad. De esa forma, entonces, voy a realizar el llenado de toda la columna de la marca de clase por la frecuencia. Al finalizar, voy a obtener 169.5, que me representa la parte superior de la fórmula para el cálculo de la media aritmética, dándome un valor de 7.06. Continuando con esto, me indican que voy a necesitar el cálculo del segundo momento. Se le denomina momento a aquella resta que es entre la marca de clase y la media aritmética elevados a n, pues dependerá de el momento que yo necesite para poder efectuar mi cálculo. Para ello, tengo que el primer valor del punto medio es 5.25. Entonces, a 5.25 voy a restarle el valor de la media aritmética, recordando que el valor de la media aritmética es 7.06. Entonces, a cada uno de estos datos de la marca de clase le voy a restar ese valor. Al resultado lo voy a elevar al cuadrado. Finalizando con eso, tengo que la sumatoria de esta columna es de 7.68, lo cual me constituye la sumatoria del numerador de la varianza. Los 7.68 entonces divididos 24 me dan un valor equivalente a 0.32, que me representa a la varianza. Para el cálculo de la desviación estándar, voy a necesitar, para el cálculo de la desviación estándar, voy a necesitar calcular la raíz cuadrada de la varianza. Buenos días, Diego, no tenga pena. A veces sí nos falla un poquito el internet. Bueno, continuando. Por aquí estoy calculando lo que es la desviación estándar. Para la desviación estándar voy a necesitar hallar la raíz cuadrada de la varianza. Notamos que la varianza tiene un valor equivalente a 0.32 y para el cálculo de la desviación estándar estamos obteniendo 0.57.
Con esto podemos concluir que quien nos indica un resultado con con un número menor es la varianza. Es por ello que en la definición nos indicaba que es la varianza quien nos muestra el menor índice de error. Finalizando con eso, tenemos los cálculos de asimetría. Para el cálculo de asimetría, sí, voy a necesitar que prestemos atención para ello, ya que vamos a realizar un ejercicio o un análisis acerca del mismo en nuestra evaluación. Únicamente vamos a trabajar la asimetría. Anteriormente, pues, o en semanas anteriores hemos estado trabajando las medidas de tendencia central. Asimismo, las medidas de posición, las medidas de dispersión, y pues el día de hoy mediante una gráfica y aplicación de fórmulas demostraremos lo que son las medidas de asimetría, tanto por el coeficiente de Fisher como con el coeficiente de Pearson. Para ello tenemos que la asimetría es la medida que indica la simetría de la distribución de una variable respecto a la media aritmética, sin necesidad de hacer una representación gráfica, ya que nos van a mostrar únicamente tres criterios de cuando obtengamos resultados positivos, resultados negativos o equivalentes a cero. Asimismo, dicho criterio podrá interpretarse mediante una gráfica. Tenemos entonces que el coeficiente de asimetría de Pearson se trata de un índice adimensional, es decir, que no tendrá unidad de medida, que se aplica a distribuciones unimodales, es decir, que por fuerza sean o que haya únicamente una moda en dicho cálculo. Cuando la distribución es simétrica, la media y la moda coinciden, por lo que el numerador se anula y el valor de asimetría será equivalentes a cero. Con respecto al coeficiente de asimetría por el método de Fisher, nos indica, denota la frecuencia relativa de dicha clase. Por ello, lo más sencillo es tomar las desviaciones al cubo. Es la desviación estándar. El índice de asimetría de Pearson se realiza mediante dos fórmulas. Como podemos notar, por aquí tenemos dos fórmulas para el índice de asimetría de Pearson y una única fórmula para el índice de asimetría para el de Pearson 2 y para el de Fisher únicamente uno. Disculpen, es que me mandaron un mensaje. Está bien, Gaby, no hay pena. Solo voy a salir un momento a ver si alguien no está esperando por acá para ingresar. No, no hay nada. Continuando entonces. Bueno, tenemos entonces los tercer cálculos. Vamos a iniciar con la siguiente tabla, donde necesito calcular tanto a la media aritmética como a la moda. Estos valores yo se los voy a proporcionar. Ya les había indicado. Entonces tenemos que, a partir de las dos primeras tablas, venimos y completamos las otras dos para poder obtener lo que son la media aritmética y la moda. Tengo entonces el cálculo de la marca de clase, que son la sumatoria de índices divididos dentro de 2. La multiplicación de cada uno de estos contra la frecuencia me va a generar el producto de la marca de clase por la frecuencia, con el llenado de esta columna, y la sumatoria que me constituye la parte superior de lo que es la media aritmética. 390 divididos entre n, que son 20. Entonces los 390 divididos entre 20 me da un valor equivalente a 19.6. Esta es la media aritmética. Con respecto a la moda, ubicaré el mayor dato
de la frecuencia absoluta, que serían 8. Por aquí entonces tengo a cada una de las sustituciones como 8 y que le debo de restar, dice, la frecuencia absoluta de la clase anterior. Es decir, la clase anterior serían 4 unidades. Si me hablan de la superior, tendrán que ser 5 unidades. Tengo entonces 8 menos 4, que serán los mismos datos con los que yo cuento en el primer paréntesis del denominador. En el segundo paréntesis del denominador, el único dato que me cambia es la frecuencia superior. Es decir, seguiré utilizando 8 y le voy a restar la superior, que sería 5. Notamos que 8, la anterior es 4 y de 8 la superior es 5. Asimismo, necesito la amplitud del intervalo modal o la amplitud como conocemos también en cada una de las fórmulas para los cálculos de las medidas de tendencia central. Para ello, en esta misma fila es que estoy evaluando esa fila que estoy resaltando y voy a venir para restar a los límites. 20 menos 15, que me están quedando 5 unidades. Voy a utilizar el límite inferior, que en este caso son 15. Realizada ya cada una de las sustituciones, procedo a resolver. 8 menos 4, que son 4. Asimismo, en el primer paréntesis, en el segundo me quedan 3 unidades, es decir, 4 séptimos. Los 4 séptimos multiplicados por 5 me genera un valor equivalente a 2.86, los que estoy sumando con la moda, con el límite inferior, lo cual me quedan 17.86 como el dato de la moda. Asimismo, voy a necesitar, permítanme, voy a necesitar el cálculo de la mediana. Para el cálculo de la mediana, necesito por fuerza la frecuencia acumulada. Para la frecuencia acumulada, entonces, recordaremos que la primera frecuencia absoluta se va copiando para la frecuencia acumulada. Seguidamente se le sumará el segundo valor de la frecuencia absoluta y con ello vamos a constituir el segundo dato de la frecuencia acumulada, es decir, 4 más 8 que nos dan 12. Para el tercer valor le vamos a sumar el tercer valor de la frecuencia absoluta, es decir, 12 más 5 que son 17 y de esa forma 17 más 2 que nos dan 19, 19 y 1 que nos están dando 20 unidades. Teniendo ya lo que es la frecuencia acumulada, voy a calcular a la mediana, es decir, n medios. N, que en este caso son 20 dentro de 2, que son equivalentes a 10. Voy a buscar entonces dónde esté contenido dicho valor numérico en la última columna, que es en la segunda fila que tengo resaltados. En 12 está contenidos el valor de n medios para este ejercicio. Entonces tenemos que necesito restarle la frecuencia acumulada anterior. 12 entonces es mi frecuencia acumulada y la anterior serán 4 unidades. La fórmula me indica que necesita a la frecuencia absoluta en esa fila, que será con un valor de 8 unidades. Otra vez necesito a la amplitud de intervalo y dicha amplitud de intervalo es entre la resta de los límites 20 menos 5 menos 15, perdón, que nos dan de resultado 5. Sustituyo también al límite, que es siempre el inferior, con un valor de 15. Voy a resolver entonces y 20 medios, que son su equivalente 10, menos 4, que me quedan 6 unidades, 6 octavos. Los 6 octavos multiplicados por 5 están quedándome 3.73, lo cual voy a sumar con 15 y con esto me da el valor de la mediana. Con esto ya tengo, recordemos, a las 3 medidas de tendencia central. Para ello voy a completar con las siguientes columnas dicha tabla.
Por aquí entonces tengo la completación de las tablas. Voy a necesitar el cálculo del momento 2, asimismo el momento 2 por la frecuencia para el índice de asimetría. Necesito al cálculo del momento 2 porque necesito calcular a la varianza y a la desviación estándar. Recordemos que como media aritmética tengo 19.5. Los 19.5 entonces serán los que yo vaya a utilizar en esta parte, tanto en el momento 2 como en el momento 3. Para ello entonces voy a utilizar también a la marca de clase. Tengo que a los 12.5 les debo restar el valor de la media aritmética. Dicho resultado lo voy a elevar al cuadrado. Tengo entonces que a 12.5 le voy a restar 19.5, dándome un valor equivalentes a 7 de resultado y elevados al cuadrado. Sí, Diego, lo escucho. Profe, aquí en este caso para sacar esta quinta columna, profe, se tiene que restar la marca de clase con la media aritmética, pero eh, es exactamente en ese orden. O sea, Sí, así es. no importa si la marca de clase es menor que la media aritmética. No importa porque así como en el primer caso nos están quedando un resultado negativo. De 12.5 menos 19.5 nos quedan menos 7. El elevarlo al cuadrado ya se nos vuelve una cantidad positiva, pero al momento de calcular con exponente 3 el menos 7 nos van a quedar con un valor negativo. Entonces sí, no importando si sea menor o mayor. Gracias, profe. A la orden para servirle. Bueno, entonces de esa forma realizaremos el llenado de esta columna. Perdonen que tenga que acelerar, pero se me va a acabar el tiempo y necesito llegar todavía hasta el índice de asimetría. Con respecto al momento 3, nuevamente restaremos 12.5 y le vamos a restar 19.5, lo cual nos da un valor equivalente a menos 7. Este menos 7 se eleva a una potencia 3. De esa forma realizamos el llenado de esta columna y al finalizar, la última columna que necesito consiste en multiplicar cada uno de estos valores por cada una de las frecuencias. Y de esa forma voy a obtener el cálculo de 1920. Estos 1920 será la cantidad que a mí me interesa para poder realizar los distintos coeficientes que necesito. Continuando entonces, antes que nada, para poder realizar el cálculo de los coeficientes de asimetrías o índices de asimetría, necesito el cálculo de la varianza y la desviación estándar. Para ello, entonces, voy a necesitar la sumatoria del momento 2, donde la sumatoria del momento 2 tiene un valor de 295, divididos, dice, entre n-1. Entonces, con esto estoy obteniendo 295 divididos 19, lo cual es 15.53. Ahora bien, a este valor numérico le voy a calcular la raíz cuadrada, donde la raíz cuadrada de 15.53 es un valor equivalente a 3.94. Con esto entonces ya estoy contando con la varianza y con la desviación estándar. Ahora que necesito realizar el cálculo de los índices de asimetría, que lo voy a resolver mediante las dos ecuaciones, voy a sustituir a la media aritmética y a la moda. La resta entre la media aritmética y la moda me da un valor equivalente a 1.64. Divididos me indican la desviación estándar, que por aquí ya tengo, a las tres medidas de tendencia central y a la desviación estándar que necesito para las fórmulas. El resultado del primer índice es 0.42.
para el segundo caso, la resta entre la media aritmética y la mediana, que son 19.5 menos 18.75 multiplicados por 3 y divididos entre el valor de la desviación estándar, me da un resultados equivalentes a 0.57. Con esto ya podemos concluir que el índice de asimetría entonces será mayor que 0. Por aquí tengo el último cálculo del índice de asimetría por el método de Fisher, donde necesito a la última columna de la tabla, donde obtuve un valor equivalentes a 1920. Los 1920 entonces divididos entre n que me representa la cantidad de términos y S al cubo que me representa a la desviación estándar. Necesito entonces elevar a la potencia 3 al valor de la desviación estándar. Los 3.94 elevados a una potencia 3 me dan un valor equivalentes a 61.16. Multiplicados por 20 me está generando el valor de 1223.20. Lo último que voy a realizar entonces es la división de estos valores, que me da otro valor positivo de 1.57. Ya con esto estoy indicando que en el índice de asimetría de Pearson, los dos valores me quedaron positivos. En el índice de asimetría de Fisher me está quedando otro valor positivo. Y con esto ya puedo venir e indicar con estos criterios que el coeficiente de asimetría no es menor que 0. El coeficiente de asimetría tampoco es equivalente a 0, sino el coeficiente de asimetría es mayor que 0. Por ende, estoy indicando que la curva de asimetría será positiva. Por aquí entonces tengo el resultado. Y con esto nos vamos a quedar hasta aquí con respecto al repaso. Es decir, van a trabajar únicamente ejercicios acerca del índice de asimetría, más no el cálculo de kurtosis que vimos la última semana. Bueno, si tenemos alguna duda, creo tener unos minutitos todavía para poderlas resolver. Héctor, ¿todo bien? Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta aquí con nuestra clase de estadística, recordándoles que no se vayan a olvidar del todo de esta clase, ya que el próximo año es la catedrática Alejandra quien les impartirá la clase de estadística, pero pues gracias a Dios llegamos a culminar el último tema y pues estos serán, si no estoy mal, los mismos que van a trabajar el próximo año y pues ustedes ya van con bases acerca de cada uno de estos temas. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Gracias por su asistencia.